Hola con todos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema estructura secuencial. Una estructura secuencial es aquella en la que una acción sigue a otra en secuencia, de tal modo que la salida de una es la entrada de la siguiente, y así sucesivamente. Explicaremos 3 ejercicios. El primer ejercicio nos dice muestre un algoritmo que lea dos valores, por ejemplo A y B, y los intercambie. Por ejemplo, tenemos que A va a ser igual a 7 y B va a ser igual a 3. El resultado nos debe dar que A es igual a 3 y B es igual a 7. En el código utilizaremos la librería Geostrium para utilizar el Cout y el Sein. Acá en el main vamos a poner el proceso. Primero vamos a declarar las variables enteras que van a ser A y B. Luego ingresaremos el Cout para mostrar en pantalla. Por ejemplo, ingrese el primer valor. Luego el sin. Luego el sein. Para coger el dato escrito, que va a ser la. Luego ingresamos el otro valor. Ingrese el segundo valor. Y ve. Acá haremos la operación. También utilizaremos una variable temporal. Por ejemplo, le llamamos t para poder reemplazar. Utilizamos que el t va a ser igual a la primera variable. Luego el a va a ser igual al b. Y el b va a ser igual al temporal que primeramente le dimos igual. Luego solo mostraremos el resultado. Y el Endel nos va a servir para dar un salto de línea. Mostramos el a que va a ser igual a la variable a y el endel para que dé un salto. Y ahora mostraremos el b. Bueno, en sí ese sería el código. Como podemos ver es sencillo y lo vamos a ejecutar. Como podemos ver, acá nos dicen ingresen el primer valor. Por ejemplo, en el ejemplo que dimos, el valor A, que va a ser 7, ingresa el segundo valor, que va a ser 3, y como resultado nos da que el A va a ser 3 y el B 7, quiere decir que lo intercambió. Pasaremos al segundo problema, que nos dice en un triángulo rectángulo, calcule la longitud de la hipotenusa conociendo la longitud de sus catetos. Acá aplicaremos el teorema de Pitágoras, que nos dice que C es igual a la raíz cuadrada de su primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Y bueno, empezaremos declarando las variables que vendrían a ser los catetos. Lo vamos a utilizar como un float para como un decimal, que vendrían a ser A y B. Un double para la hipotenusa, que lo llamaremos C. Ingresaremos un SEA
para ingresar los catetos. Ingrese catetos. Ahí ve. El sin. El sein. Utilizaremos ahí ve. Y luego el proceso vendría a ser solamente la fórmula. Para la raíz cuadrada utilizaremos el SQRT. Esto de acá nos quiere decir que nos sirve, eso de acá nos sirve para la raíz cuadrada. Entonces pondremos A por A más el B por el B. Mostraremos el resultado, el Cout, pondremos la hipotenusa, es 2 puntos y el valor que vendría a ser C. Acá al momento de ejecutar nos va a salir un error. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo la librería que pertenece al SQRT. Y para poner esto solamente podemos darle clic acá y nos vamos por acá. Inserte el include. Entonces nos damos cuenta que nos va a ingresar acá la librería SMAC. Y ahora sí le damos a ejecutar. Y como podemos ver acá te muestra que debemos ingresar los catetos. Por ejemplo, catetos 5 y catetos 6. Nos da como hipotenusa 7.81. Nos va a salir el decimal, ¿por qué? Porque lo hemos puesto como variable double. Nos dice la distancia, encontrar la distancia entre dos puntos, para la cual vamos a tener dos puntos. Las coordenadas lo vamos a dar, por ejemplo, x1, y1 va a ser nuestro primer punto, y el segundo punto lo vamos a dar x2 y y2. Para encontrar la distancia de dos puntos utilizaremos la fórmula D es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más el y2 menos el y1 al cuadrado. Bueno, lo primero que tenemos que ingresar serían las variables. Entonces utilizaremos un float para que sea decimal. El x1, x2, el y1, el y2, punto y coma. Y utilizaremos double para mostrar la distancia. Ingresamos, ingrese las coordenadas, ya haremos el mensaje de que ingresen el x1, el y1 del primer punto. Punto y coma. El sein, x1 y y1. Y acá ingresaremos el otro
el otro punto. Ingrese las coordenadas. X2, Y2 del segundo punto. Sí, X2, Y2. Y ahora el proceso solamente sería aplicar la fórmula que anteriormente le expliqué, que va a ser el SQRT para la raíz, el X2 menos X1 por el X2 menos el X1 más el Y2 menos el Y1 por el Y2 menos el Y1. Punto y coma. Acá, si nos damos cuenta, solamente estamos aplicando la fórmula. Entonces ahora mostraremos el resultado. La distancia de dos puntos es D. Lo que nos faltó es agregar la librería SQRT. Como nos damos cuenta, lo va a agregar acá. Entonces ejecutamos y ingresamos las coordenadas del primer punto, por ejemplo 2, 3, y el segundo punto 5, 6. Entonces la distancia de dos puntos vendría a ser 4.24. Espero se haya entendido y gracias.